Ya estamos aquí con Yuri Pinto Ortiz, secretario general de la ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Hay un problema hídrico. Este año ha llovido 20% menos que en el 2015, la quinta parte menos. Ahorita mismo estamos en emergencia hídrica, están en emergencia hídrica 17 regiones, incluso 7 provincias limeñas, la mayoría ubicadas en la Sierra Limeña. El periodo de lluvias tiene que acordarse de diciembre a abril. Estamos rogando para que llueve, aquí en la costa es esto, ¿no? El caudal natural del río Rima debería ser de 17 metros cúbicos por segundo y ha sido 30% menor en noviembre. Esperemos que llueva pues a fin de este mes. La reserva de agua de Lima, Lima funciona en las cuencas de San Mateo, Santa Eulalia y Marcapomapocha. 19 lagunas, 3 represas, 456 pozos. Se ha tenido que bajar la presión estos días en 200 de ellos. Sedapal produce 700 millones de metros cúbicos al año, de los cuales se pierden casi 200 millones. Increíble, ¿no? Por eso cuando vino Shimon Peres, el primer ministro israelí, ya fallecido hace poco, dijo que lo que más le llamaba la atención era lo mal que se manejaba el agua en el Perú. Bueno, ¿cómo está Yuri? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué está pasando? Lima, la pregunta que te hago de cajón, ¿Lima le puede suceder lo que le está acaeciendo ahora mismo a la ciudad de La Paz, en Bolivia, que no tiene una gota de agua, que está en unos problemas bien serios en Bolivia, pero sumamente serios de agua? Buenos días, Aldo, muchas gracias por la invitación. Mira, según la entrevista que ayer se publicó en un diario local, tenemos 300 millones de reservas en Lima. Y los pronósticos de Cenami nos señalan que pueden venir las lluvias. Tú bien lo dijiste, el periodo de lluvia va hasta abril. Entonces nosotros estamos a la espera y creo que ¿Con 300 millones estamos tranquilos? Todavía estamos tranquilos. Ya. Todavía estamos tranquilos considerando que tenemos un periodo de lluvias hasta el mes de abril. Creo yo que no es un momento aún de hablar de una sequía. Hay un retraso muy prolongado de las lluvias, sí, y por eso es que el gobierno nacional ha tomado medidas. ¿Estás hablando a nivel nacional o Lima? Estoy hablando a nivel nacional. Pero un agricultor de Arequipa te diría que hay sequía, porque ahora tú vas al Valle del Tambo, no hay una gota. Actualmente, ahí donde hubo todos los problemas de Tía María, ¿te acuerdas? Actualmente en el río Están sin Tambo, una gota de agua. en el río Tambo, hasta los reportes que tenemos, están circulando entre 4 a 5 millones de metros cúbicos. En Tambo tenemos una situación muy complicada porque comparten una represa que es la de Pasto Grande. Con Moquegua. Y Moquegua no les está dando agua. Y Moquegua no está dando el agua. El peor enemigo un peruano es otro peruano. Y Puno ha vetado la represa de Paititure, porque iban a hacer una represa para los arequipeños arriba y en Puno la han vetado. Entonces Puno no le deja hacer la represa y Moquegua no le da el agua. De ahí y los chilenos, y eso es entre peruanos. De ahí comprenderás. Un chileno te trataría así. Comprenderás que lo complicado que es trabajar en la gestión del agua. No, la gente del Perú. Mi padre decía que metía 10 peruanos a un cuarto y tenías 25 problemas. La gente es muy complicada. Bueno, y en el norte también la cosa está complicada, ¿no? Me dicen aquí que los reservorios del norte están al 7 y 25% de su almacenamiento, o sea, en nada. El promedio nacional, nuestros reservorios están en el 35%. Y sí es verdad que en el norte es en Tinajones, Gallito Ciego, donde tenemos las reservas más bajas. Por eso es que se ha declarado el estado de emergencia. ¿Y qué significa la emergencia hídrica? Nos da la posibilidad de que podamos hacer PIB, o sea, proyectos de inversión muy rápidamente para que los gobiernos regionales puedan invertir. Nos da la posibilidad de comenzar a implementar acciones rápidamente. Mejorar pozos, ponerlos operativos, tratar de construir pequeños reservorios, le da la fuerza a la Autoridad Nacional del Agua para que comience a limitar, restringir los usos de agua que realizan los agricultores. ¿Y alguien puede obligar a los moqueguanos a que le entreguen agua a los arequipeños? Nosotros hemos expedido una resolución de la Autoridad Nacional del Agua ordenando la entrega del agua. Hemos pedido el apoyo inclusive a la fuerza pública, pero ya tendríamos que ir a medidas demasiado extremas. ¿Qué cosa de medidas demasiado extremas? ¿Meter a la policía ahí? Pero ese es lo normal. ¿Por qué en el Perú se ha vuelto un país anárquico? Porque nadie utiliza la fuerza, porque utilizar la fuerza es visto como que se fuera fascista. En cualquier lugar del mundo, y no te hacen caso, vas y abres la represa a patadas. O sea, tenemos la esperanza
Y este es un problema que a veces se repite año a año en nuestro país, de que lleguen las lluvias pronto. Fíjate, algo que ocurre muy simple. Ya, pero nadie va a abrir la represa porque los moquegüenos la han cerrado. Nadie se atreve a decirle a los moquegüenos que hay una fuerte resistencia. Nosotros, como te digo, hemos solicitado el apoyo de la fuerza pública, hemos pedido el apoyo de la Fiscalía. El día martes se tenía que hacer... La misma fuerza pública que los habitantes de Tambo le reventaban la cabeza a pedradas durante el tema de Tía María. Complicada la situación que atravesamos. Que la gente acá también es muy difícil, ¿no? Sí, es un tema muy, muy complicado. Y en el norte, ¿cómo va la cosa con los cultivos? Me dicen de que hay una serie de cultivos que ya no se están ejecutando los proyectos porque no hay agua. Mira, aún tenemos disponibilidades. Lo bueno es que ya de unos meses atrás se ha venido restringiendo los usos de las aguas. Tenemos consejos de recursos hídricos que operan en el norte del país, en los cuales han estado aprobando planes de aprovechamiento para disminuir los consumos de agua. Esperamos que no exista un impacto significativo en la producción de cultivos a nivel nacional. ¿Y Lima por qué hasta ahora? O sea, si el norte y el sur están en problemas, ¿por qué, gracias a Dios, porque uno vive acá, Lima no ha tenido los efectos? ¿Es por la ubicación geográfica le da alguna ventaja? ¿Los glaciares? ¿Cuál es la explicación que Lima no ha sentido esto aún? Y espero que no lo sienta. No, el tema está en que, como tú bien lo decías, tenemos 19 lagunas y tenemos pozos que SEDAPAR los va manejando de una manera articulada. Es lo que llamamos tener un sistema regulado. O sea, Lima está mejor manejado que el resto. Es por lo que tenemos un sistema regulado. Estamos hablando Lima en cuanto uso poblacional, ojo. Entonces tenemos estos. Ahora, no es que estemos bien en Lima. No, hay una emergencia, siete provincias, ¿no?, de Lima, que son las andinas de Lima, son las andinas, que finalmente es la parte alta que es la productora del agua para nosotros. No nos olvidemos que Santa Eulalia es nuestra mayor fuente de producción hídrica. Más del 70% de agua que consumimos los limeños viene de Santa Eulalia. Y el detalle está en que hay emergencia hídrica, lo decimos, estamos conversando de esto y en este momento mucha gente está lavando sus carros en la calle con mangueras, estamos haciendo un desperdicio de agua. Tiran la manguera en el jardín y la inundan. Entonces, claro, está bien, tenemos nuestras represas, pero es como... Solamente nos acordamos de Dios cuando tenemos un problema. En el avión. Solamente nos acordamos de agua. Cristianos en el avión, todos. Solo aprendemos a valorar el agua cuando empezamos a sentir los recortes. Entonces, no es que en Lima estemos completamente asegurados la disponibilidad de agua. Entonces, aún como señalamos, tenemos... ¿El Chillón y el Lurín abastecen? ¿Son importantes? ¿Son secundarios? Son importantes. Obviamente, nuestra principal fuente viene del RIMAC, de estas 3 cuencas que señalaste, sí. Pero hay un tema que es... Pero el Chillón sí también se utiliza, y el Lurín también. Sí, porque a veces a mí me llama la atención, cuando uno va al sur, ve el Lurín cuando está en su buen momento, botando un montón de agua al mar. Y eso también lo ves en el RIMAC. Y eso era lo que le llamaba la atención a Simón Pérez. ¿Por qué los ríos llegan con tanta agua al mar? Debería quedarse almacenada. De toda la producción hídrica que hay en el Perú, de todo el agua que produce, el Perú es el 8º país con mayor disponibilidad de agua en el mundo. Sí, pero está al otro lado de la cordillera, está en la selva. De todo el agua, tan solo viene el 2% hacia el Perú. Hacia la costa. Hacia la costa. El 98% está en la selva. Ahora, de ese 2% de agua que viene a la costa, más de la mitad se va al mar porque no tenemos obras de regulación. Más de la mitad. No hay reservorios, no tenemos grandes infraestructuras que nos permitan almacenar el agua. Problema número 1. Pero está bien. Los glaciares, me dicen que uno sube y ve los glaciares, son todos marrones, ya no se ve la cordillera blanca. Ese es un tema de efecto del cambio climático que en los últimos 40 años hemos perdido el 40% de nuestros glaciares. En el año 2013 la ANA hizo un inventario de glaciares. El último era del año 1973. Y el resultado fue que casi la mitad de los glaciares se han perdido. En 40 años. Yo me acuerdo que Pastoruri, yo iba cuando era universitario y era un cerro blanco. Ahora es un cerro marrón, ya está completamente... Es impresionante. Ahora, ¿qué es lo que nos falta a los peruanos? Más allá de todos esos problemas que tú mencionabas, cuando dices el peor enemigo de un peruano es otro peruano, lo que nos falta a los peruanos es tener una conciencia, una cultura del agua. Porque si los gobiernos regionales comenzáramos a invertir más en obras de prevención, en defensas ribereñas, en plantas de tratamiento... A ver, si yo te doy a ti ahora los 1.200 de los Panamericanos, 1.200 millones, toma, Yuri,
Pinto Ortiz, 1.200 millones. Ya no vamos a estar en los Panamericanos. ¿Qué harías tú con 1.200 millones en el tema de agua? En el tema del agua... no te digo que te fugues a otro país. ¿Qué harías con los 1.200 millones? Al Jorge Chávez, no. ¿Qué harías con los 1.200 millones? En el tema del agua, lo que tenemos básicamente que trabajar es en mejorar la eficiencia en el uso del agua. ¿Cuánta agua se pierde en Lima en las cañerías? Nosotros consideramos que se pierde entre el 40 al 50%. O sea, la mitad del agua que entra a las cañerías no se factura por filtraciones. Por filtraciones. Mira, Sedapal produce 700 millones. Señalaba que más de 200 millones se pierden. Pero ojo, es lo que produce en su planta. Desde que captas el agua hasta que llegas, hay pérdidas por conducción y aplicación que van por encima del 40%. Y en la ciudad misma hay un montón de cañerías con huequitos, con esto, y se pierde. Fácilmente podemos señalar que, y esa es una realidad de todas las entidades prestadoras de servicios de saneamiento en el Perú, que entre el 40 y el 50% de aguas no se factura. Ese es el gran crimen de Fujimori, uno de los grandes errores de Fujimori. Ya estaba lista la privatización de Sedapal, ya se había presentado el sobre técnico, estaba Lyonnais de O, estaba Suez, 2 francesas, y estaba Aguas de Barcelona. Aguas de Barcelona maneja el agua de la Ciudad de Santiago, y de La Habana, Cuba, país comunista, tiene el agua concesionada a una empresa privada. Y ahí vean cómo se maneja el agua. Y el viernes que se iban a abrir los sobres fue Tsuboyama, que era presidente de Sedapal, lo convenció a Fujimori y se suspendió eso ha sido en el año 97, me parece, y se suspendió la privatización de Sedapal. Otra cosa sería Sedapal si se hubiera privatizado. Ahora, si recuperáramos las pérdidas, Fujimori ha tenido cosas tremendas. Entonces ya ahí sería un paso importantísimo. Ahora, estamos viendo el uso poblacional. Fíjate, en agricultura, el 80% del agua se ocupa en agricultura y las pérdidas ahí sí son preocupantes. Los niveles de eficiencia son del 30 a 35% en el uso agrario. Es decir, que de cada 100 litros no se aprovechan 70 a 75 litros, porque nuestro riego aún es por gravedad. Claro, y por inundación. Y agarran y abren la sequía, y en lugar de tener estos tubitos, como es en otros países, con los huecos chiquitos y que el agua está regulada, abren la sequía y sueltan el agua nomás. Y luego, bueno, tienes cosas criminales como que se siembra arroz en la costa, ¿no? El arroz debería sembrarse en San Martín, debería sembrarse arriba. Siembras arroz que utiliza un montón de agua y que saliniza. O sea, tú vas al Valle del Tambo y ves todo lleno sembrado de arroz y dices, esto es un crimen. Pues, o sea, la costa no es para sembrar arroz. Entonces, se ha preocupado mucho nuestro país en mejorar la oferta del agua, en traer la oferta del agua, pero no nos hemos preocupado en la gestión de la demanda, en cuidar el agua, en hacer un buen uso del agua. Riego por gravedad no significa necesariamente inundación, como tú le dices. Hay las mangas, hay estos tubos. Claro, las manguitas, los tubitos que... Ahora, como tú dices... El goteo. Realizar inmensas obras hidráulicas para sembrar arroz en la costa es un tema también... Bueno, Majes es para sembrar alfalfa. Se han metido un montón de plata ahí para sembrar alfalfa. O sea, el país está loco, unas cosas. El hecho es que esa es nuestra realidad, diferente. Esa realidad, Minagri está tomando las prevenciones con esas declaratorias de emergencia. No esperemos que llegue a un tema de una crisis, sino desde ya se está habilitando partidas. El Ministerio de Agricultura, en lo que va de este año, debe invertir 51 millones de soles en acciones para poder mitigar en año estos efectos. Me piden el corte, señor Pinto, me piden el corte, ya regresamos ahora mismo hablando de un tema tan importante como es el agua, y que no lo estamos hablando porque nos estamos peleando entre... Bueno, ya no tiene tiempo. Ya regresamos a hablar del tema del agua, porque es un tema que realmente importa. Pinto Ortiz, secretario general de la Autoridad Nacional del Agua. Hemos estado hablando con esta emergencia hídrica que está dándose en gran parte de nuestro país, que no le estamos haciendo caso, y con la posibilidad que Lima también tenga este problema. Y estás hablando de una ciudad de 10 millones de habitantes en el desierto. Después de la ciudad del Cairo, la capital de Egipto, es la segunda ciudad más grande del mundo en un desierto, es Lima. Bueno, tenemos llamadas, sí, primero. Fernando nos llama del sur de Lima, de San Bartolo. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Aldo, ¿qué tal? Buenos días. Saludos al representante de Lana. Mira, nosotros vivimos en constante emergencia en San Bartolo, y en general en todos los distritos del sur de Lima. Actualmente tenemos una restricción de 4 horas interdiarias de agua para una población de 7.000 habitantes. Hay un proyecto de $100 millones estancado, que se llama Provisur, que trata de una desalinizadora que se instalaría en el distrito de Santa María, pero nuestros vecinos de Santa María no quieren que su
bello distrito haya una planta desalinizadora ni una planta de tratamiento de agua, y se encargaron de hacerle una mala fama. Claro, y no se ha podido empezar a construir la desalinizadora, ¿no? Correcto. Y entonces el tema pasa porque ellos dicen que no tienen licencia social, y la excusa es que les van a malograr la fachada del Yacht Club con las plantas de bombeo. Me parece inconcebible. Increíble. Tenemos en nuestro distrito el presupuesto participativo, le entregó 1.900.000 soles al alcalde para que solucionara el problema de agua, y lo que va a hacer es poner tuberías donde va a pasar aire, porque no tiene factibilidad ese APAL, porque efectivamente no hay más caudal, no hay más agua que entregar. Entonces, o sea, no va a haber agua en el sur chico porque Santa María no quiere que construyan la desalinizadora, porque dice que les malogra el paisaje. ¿Cómo era el tema de una frivolidad de esas, no? Básicamente ellos aducen un tema de ecológico, pero ya la ANA, Capitanía de Puertos, todas las entidades que tienen que ver con esto, el Ministerio del Medio Ambiente, han dado el visto bueno. Entonces esto no va a tener más impacto del que porque tiene el cualquier peor enemigo de un peruano es otro peruano. Entonces, por fregar al otro, es así, es impresionante. Gracias por tu llamada. ¿Nos puede explicar qué ha sucedido con esto de Santa María? Yo pensé que la desalinizadora estaba en marcha. Yo quisiera aprovechar para dos temas. Cualquier proyecto de inversión en el Perú pasa primero por la Autoridad Nacional del Agua. Nosotros evaluamos los proyectos de inversión en cuanto al aspecto hídrico. Ese es el punto número uno. Y luego nosotros somos los que otorgamos los derechos para usar el agua y para los vertimientos. Ojo, nosotros administramos las fuentes naturales de agua, a diferencia de SEDAPAL, que es el que presta el servicio de suministro de agua. En este caso particular, como bien dice el señor de la llamada, ya la ANA evaluó y emitió una opinión favorable a ese proyecto. El tema ya es un tema de carácter social, que hay una oposición. ¿Quién se opone? ¿Por qué no se puede hacer el bendito proyecto de Santa María? Mira, ya es un tema que escapa. ¿Y cuál es el argumento? Si ya todo el mundo... Este es un tema inclusive que, hasta donde tengo entendido, el Ministerio de Vivienda ha establecido una mesa de diálogo, se ha hecho una reevaluación, nos han pedido a nosotros que revisemos nuestra opinión técnica, y nosotros hemos vuelto a evaluar y no encontramos razón alguna para, desde el marco de la competencia de la ANA, hacer ¿qué alguna aducen observación. ellos? ¿Por qué no quieren la planta desalinizadora? Van a sacar agua del mar para volverla agua potable. ¿Cuál es el problema? ¿Qué dice? ¿Que mata a los pescados? Con ¿Cuál es el argumento? Con cargo a revisar, me parece que el punto de discusión sería la emisión de las aguas residuales. Quizás el tema pasa porque ellos esperan que el emisor esté más adentro, aguas más adentro, pero como te digo, ese es un tema que técnicamente ya fue resuelto por la Autoridad Nacional del Agua. Hasta donde yo sé, la empresa Fénix en Chilca puso una desalinizadora y le da el agua. Y provee agua. Encima, o sea, para la desalinizadora la hicieron para ellos, evidentemente necesitaban agua para la termoeléctrica, pero el agua que les sobra, que es bastante, se la dan gratis al pueblo de Chilca. ¿No es cierto? No les cobran. O sea, y no pasa nada. En Chilca no se han muerto los pescados, no se han muerto los peces, la gente está viva. ¿Por qué? Que es la necesidad, es impresionante. Mira, hay temas que siempre ya viene más allá del tema técnico, es el componente social. Y ahí vamos a encontrar oposiciones. Bueno, mira lo que pasó en Tambo con Tía María. Ahora lloran por el agua, pero el año pasado les reventaban la cabeza a los policías por una mina que no les iba a contaminar. Porque si tú te vas al sur y ves la mina magistral, está detrás del balneario de Asia y produce lo mismo que produciría Tía María, y no hay ninguna contaminación en el balneario de Asia. Y el Valle de Mala está ahí al costado, ¿no es cierto? Y no pasa nada. Es impresionante cómo... Siguiente llamada, por favor. Javier nos llama de La Molina. Javier, ¿cómo estás? Aldo, muy buenos días y saludos a tu invitado. Muchas gracias, Javier. Mira, ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Fíjate, en realidad esto es un desmadre, como tú dices, un desmadre. Y falta autoridad. Claro, tu invitado no tiene la culpa porque su organización tiene un determinado nivel. La pregunta es la siguiente. Si no tenemos agua, esa agua, ¿cuánto dinero va a hacer perder al Perú en 10 años si es que no hacemos nada? ¿Cuánto dinero significa de ingresos al fisco? Pongamos por un lado ese monto. La pregunta, ¿cuánto cuesta traer agua como tú decías, a través de túneles, ¿no? O una gran represa y con el látigo en la mano? ¿Cuánto cuesta lo otro? La pregunta, ¿hay un punto de equilibrio? ¿Es favorable? ¿Es supervivencia del país?
Esa es la respuesta que nos tienen que dar. Y si es supervivencia, ¿sabe qué? Hay que hacerlo con látigo en la mano. Es que no hay autoridad. Entonces mañana el moqueguano dice que no le va a dar agua al arequipeño y no le da la gana, pues si no le da el agua, ¿no? No hay autoridad. Y después viene el puneño y dice que no se haga la represa de Paititure por fregar al arequipeño. Ese es el problema. Y ahora viene la gente que es gente de plata, es gente pudiente, es de otro, con cultura, etcétera, de Santa María, y se opone a que se haga ahí es a todo nivel, es impresionante. Ahora, nosotros en el Perú tenemos un Plan Nacional de Recursos Hídricos que nos señala, y en atención a esta llamada, qué es lo que debemos hacer. Nosotros debemos tener una cartera de inversiones de por lo menos 85.000 millones de soles hasta el año 2021. Esa es la inversión necesaria para poder... 85.000 millones de soles hasta el 2021. Solamente en el sector vivienda, que es, digamos, donde debe estar la mayor inversión, hablamos de 55.000 millones de soles, por lo menos. Mira, yo tengo entendido que las inversiones en el lado de saneamiento estaban entre 2.500 a 3.000 millones de soles anuales. Este año se ha previsto una inversión de 6.000 millones de soles en inversiones para el sector saneamiento. Se está incrementando considerablemente la suma porque el compromiso de este gobierno es atender las demandas de agua a nivel nacional y cumplir con este objetivo primordial. Una persona me manda acá un mensaje, me dice que la privatización de Sedapal debió hacerse el 94, no el 97. Yo me equivoqué en la fecha. Fue el 94 que Fujimori frenó la privatización de Sedapal, que ya estaba lista para que se entreguen los sobres, ¿cómo se llama? El ganador. Ya se habían entregado los sobres técnicos y económicos. Bueno, entonces, pero te iba a preguntar, ¿por qué no se hizo marca 2? También ese es un tema que me está preguntando aquí una persona. Me dice, había un crédito japonés blando para hacer la represa de marca 2 y Kuczynski se opuso en el gobierno de Toledo. ¿Qué pasó ahí? Yo mal haría en tratar de dar una respuesta en un tema que escapa al ámbito de mis competencias. Lo que sí quisiera, por favor, que me permitas es señalar que existiendo este plan nacional donde ya nos señala las inversiones, necesitamos que los gobiernos regionales ejecuten esas acciones que están dentro de su ámbito. Nosotros como Autoridad Nacional del Agua, entonces lo que hacemos es decirles a cada gobierno regional, este es el plan nacional, estas son las acciones que tú debes priorizar, y creemos que lo importante es ahora que cada gobierno priorice esas acciones para su ejecución. Los gobiernos regionales, que son los ejecutores, porque mi institución es un ente técnico y normativo, no ejecuta proyectos, y lo que necesitamos en el Perú es ejecución de proyectos, deben ser priorizados por los gobiernos regionales y locales. O sea, no es importante o ponerle la vereda o construir la plaza o el busto a la autoridad tal. Lo importante es proyectos hídricos, defensas ribereñas, plantas de tratamiento, plantas de agua potable. En eso debería girar la principal acción de cada uno de nuestros gobiernos regionales y gobiernos locales. Por nuestra parte, estamos trabajando y hemos cambiado nuestro chip en facilitarle la vida a los gobiernos para que puedan ejecutar sus proyectos de una manera más rápida y sencilla. Marco Antonio nos llama de San Miguel. Gastamos 1.200 millones en los Panamericanos y no tenemos agua. Marco Antonio, San Miguel, ¿cómo estás? Hola Aldo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te felicito por el programa y también al ingeniero que está que es el invitado. Mira, el tema del agua es un tema realmente crítico y preocupante. Yo quisiera pasarle un par de comentarios al ingeniero. Sé que el ANE es un organismo muy grande, muy preparado, pero tiene en cartera muchos proyectos de inversión que aún no estudio, digamos, que aún no lo ejecuta. Y bueno, yo he trabajado en este tema del agua y bueno, le puedo comentar algunos. Por ejemplo, en Pisco está el tema de la polvareda, ya que tiene muchos años de espera. Por ejemplo, en la región San Martín hay proyectos pendientes de afanciamiento hídrico, por ejemplo el canal del río Cumbasa, el proyecto del CISA también, que es de afanciamiento hídrico. Entonces yo le preguntaría ¿por qué no se ejecutan estos proyectos, sí, de estudios técnicos? Y lo que necesita el país realmente a nivel nacional es el afianzamiento hídrico. Y bueno, para finalizar, Aldo,
ya te cuento que los datos meteorológicos que nos proporciona el SENAM y esas cosas, ya de verdad que a veces muchos datos están muy inferidos y son de muy mala calidad y se venden y pienso que el Estado debería hacer mucho más inversión en el mejoramiento de este tipo de datos. Por ejemplo, otros países, por decirte, bueno, no sé, Chile o bueno, por no ir muy lejos, invierten mucho en lo que es el tema meteorológico y climatológico. Aldo, muchas gracias y me encontré. Comentarios, por favor, a la llamada de Marco Antonio. Hay dos opiniones sobre el particular. Uno, efectivamente, la Autoridad Nacional del Agua ha ejecutado los estudios que nos señalan. ¿El por qué no se ejecutan? Porque los ejecutores son los gobiernos regionales. ¿Qué es lo que necesitamos en todo caso? Entonces, que la Autoridad Nacional del Agua o otro ente tenga la facultad de poder ejecutar. Estamos cortando el ciclo de un proyecto de inversión. La ANA hace el estudio, sí, se lo entrega al gobierno regional y ahí es donde muchas veces se queda. Entonces, lo bueno sería que la institución haga el estudio y ejecute el proyecto, todo el ciclo. Y además esto es importante, ¿por qué? Porque muchos proyectos hídricos involucran el ámbito de más de un gobierno regional. Entonces, para que los dos gobiernos regionales se pongan de acuerdo es una complicación enorme. Quizás lo importante sería que exista una entidad de carácter macro regional que pueda captar los dineros inclusive de los gobiernos regionales para ser la ejecutora de los proyectos. Antes teníamos el INADE, que ejecutaba los grandes reservorios, las grandes obras, y en el Perú hoy no tenemos alguien que pueda desarrollar estos grandes proyectos. Entonces, quizás este es un tema en el cual ya se está pensando seriamente en este gobierno. Y también es importante resaltar que en estos momentos lo importante que tenemos que dar el mensaje a nuestras poblaciones es, en tanto se hacen estos grandes proyectos, tenemos que tomar conciencia que llegó el momento de ser más eficientes que nunca en el uso del agua. Me piden también, tenemos que ser eficientes con el tiempo, me piden aquí el corte, ya regresamos. Excelente. Bueno, estamos con Yuri Pinto, secretario general de la Autoridad Nacional del Agua. Antes de seguir con Yuri, el agua se privatizó en Cuba el año 2000. Cuba, país comunista, el agua se privatizó y funciona muy bien. Funciona muy bien en Chile. Acá la izquierda ha satanizado completamente la privatización del agua. Entonces a la gente le siguen llevando agua carísima a los cerros, en balde. Y la gente que vive abajo paga agua baratísima, que llega a su casa. Acá si se hubiera privatizado, ¿se acuerdan cómo era el servicio de teléfonos? No había peor servicio de teléfono de la compañía peruana de teléfono, era una basura de servicio. ¿Ya? Con todos los problemas que le puedes decir a las empresas privadas, es 1000 veces mejor de lo que yo viví con la compañía peruana de teléfonos. Y lo que era Electrolima no tenía nombre. Los apagones eran a cada rato, no solamente por los terroristas, sino por unas mangas inútiles. Y lo mismo pasa con Sedapal. Sedapal es un desastre de empresa. Si eso se hubiera privatizado el año 94, hace 22 años, la situación sería radicalmente distinta. Pero el fujimorismo retrocedió. Y luego la izquierda, por eso yo detesto a la izquierda, porque le ha hecho un daño a este país tremendo. Camisea lo retrasó 20 años. La izquierda no ha hecho más que fregar acá. Se opone hoy en día a que se tomen medidas racionales como Sedapal. Sedapal es un desastre. Y por la izquierda se ha vuelto a potenciar Petroperú y hemos enterrado $4.000 millones en la refinería de Talara, un disparate. Entonces así manejamos el país, pues. Después nos quejamos. Cuba, Fidel Castro, el que se ha muerto, privatizó el agua. Bueno, vámonos. Siguiente llamada, por favor. Harry nos llama a La Oroya. ¿Cómo está, Harry? Desde La Oroya. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aldo. Un saludo de acá del sitio de Marco Mamacocha. Está justo en todo el sitio del agua. Mira, tú eres el que la ve. Claro, soy testigo fiel. Y tu invitado, un saludo también, me comentaba que venía el agua de Santa Eulalia, decía, pero la realidad es que todo el agua viene de Marcapamacocha, es la gran fuente que abastece a Lima, a Sedapal y de Gel. Exacto. Lamentablemente este año ha habido bajo de lluvias, pero no se le está dando la importancia de vida a este distrito que es uno de los más importantes de Latinoamérica por el agua dulce que mantiene a Lima. No ha habido lluvias, ¿cómo está la situación ahí arriba? Ha bajado las lluvias este año, lamentablemente no está como los demás años y es por eso que ha descendido, las lagunas han bajado un poco, tenemos muchas lagunas que abastecen a Lima, sí, que están represadas y que lamentablemente no se le está dando la prioridad y la importancia a este distrito importante del Perú. Muchas gracias. Me gustaría que me explique a tu invitado la gran importancia que tiene este distrito y como gran abastecedor de Lima, nuestra gran capital, que está abasteciendo, ¿no?, a tantos millones de personas.
a través de energía eléctrica y de el agua potable que también... No, tienes toda la razón. Claro, indudablemente, o sea, nadie duda de la importancia de Mocapomacocha, de Santa Eulalia y también de San Mateo, cada una con su particularidad y obviamente todos los limeños, los que vivimos en Lima, deberíamos tomar conciencia de que el agua no sale de nuestro caño, el agua sale de estas cuencas altas que acabamos de señalar. Y más allá, digamos, de las... quería marcar algo, más allá del tema de las prestadoras de servicios de saneamiento. Nosotros como Autoridad Nacional del Agua tenemos una gran preocupación por mantener nuestros ecosistemas, por proteger nuestras fuentes naturales de agua, que ese, digamos, es el tema que nosotros manejamos. Ojo, el agua, y es importante esto como para hacer permite un poco de cátedra, tiene dos dimensiones, como recurso y como servicio. Lo que tú estás expresando en tus comentarios está focalizado a lo que es agua como servicio y sobre lo cual nosotros no podemos emitir opinión alguna. No sé, tú no puedes decir, yo sí puedo decir, es un desastre. En cuanto a lo que es el agua como recurso natural, pues el agua es un bien que es patrimonio de la nación y que tenemos que cuidarlo. El agua no es de una región en particular, el agua es un patrimonio de la nación y debe servir el agua. El agua no es puneña, no es moqueguana, no es arequipeña, es de todo el país. Pero en todo proyecto el agua debe servir para llevar beneficio tanto al que esté en la parte alta como el que esté en la parte baja. Hablábamos un poco en el corte que quizás uno de nuestros grandes problemas en el Perú ha sido ese, que muchas veces las poblaciones que están en las fuentes productoras del agua no se han sentido beneficiadas con los productos de los grandes proyectos. ¿Pero qué me vas a hablar? Iquitos queda al lado del río Amazonas y Puno queda al lado del lago Titicaca y no tienen agua. O sea, es para, no sé si es para reírte o llorar. Al lado del río más grande del mundo está Iquitos y no tiene un servicio de agua en la ciudad. Y te vas a Puno y tienen agua por horas y están al lado del lago Titicaca. Pues, nuevamente. Parece una tomadura de pelo. Nuevamente, por eso el tema está entre lo que es el agua como recurso natural. Y lo importante está en que siempre tengamos que tener en presente que el agua pues tiene ese valor ambiental, tiene ese valor económico y ese valor social que tenemos siempre que tener presente en cada proyecto de inversión que se desarrolle en nuestro país. Siguiente llamada, por favor. Aló, Ricardo, nada más acercado. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. Aldo, mira, hace más o menos 6 meses que yo vengo denunciando ante el Serenazgo y la Municipalidad de Lurín. Te envié hace un rato un Twitter con unas fotos. Al lado del... ¿Aló? Sí, te escucho, sí. Al lado del hogar de acogida Caritas Felices en Lurín, hay un depósito que tienen una bomba neumática y un pozo que están extrayendo agua de la napa y vendiendo. Yo he contado, me he tomado la molestia de quedarme una mañana ahí, y en la mañana he contado 17 cisternas. A la vez que está ese pozo, hay no menos de 5 locales en todo Lurín que venden agua del subsuelo y están secando la napa de todo el valle de Lurín, que los pobladores del área utilizan esa agua para regar. Esa zona es una zona todavía agrícola y todavía se está secando y nadie hace absolutamente nada. Yo te he enviado las fotos en... Sí, ahora mismo se las doy. Y ¿sabes qué? Quédate en el interno para que converses a la hora de salir. Deja tus datos, que acá los va a recoger el ingeniero Yuri Pinto para que converses con él sobre esta grave denuncia. Sí, un ratito, ahorita vamos a la tendencia. Para cerrar este tema, antes de entrar a la tendencia, la piratería del agua también, ese es otro tema. Estos pozos clandestinos, que en Ica hay miles, acá en Lima también. ¿Qué se hace para combatir eso? Acá lo que ha denunciado es bien serio, Ricardo, y es verdad. Van, abren y saquean la napa y la venden en sus camiones. Hacen su sedapal particular. Claro, tenemos dos aspectos. Uno, si hablamos del tema de la formalización de los derechos de uso del agua, es un proceso que en el Perú, del 100% de usos agrarios, tenemos formalizado al menos 30%. Pero lo que estamos hablando es otro detalle, ya el uso informal, el uso que va contra la ley, de realizar sus pozos y sin ningún tipo de autorización. Nosotros tenemos programas de fiscalización y tenemos constantemente la clausura de los pozos. ¿Y dónde va todos nuestros esfuerzos? En el Poder Judicial. Cada vez que nosotros... Meten un amparo y te frenan.
cada vez que interviene el judicial, basta que presenten la demanda, al día siguiente estamos con 3, 4, 5 abogados diciendo por si acaso no puedes hacer nada. Y lamentablemente... Y el juez corrupto que le acoge y no deja que ustedes hagan su trabajo. Yo no haría un calificativo, porque nuestro sistema legal establece que la presentación de la demanda hace que nuestro ejecutor coactivo se quede paralizado. Pero sí creo... Oye, cuando le da la gana. Yo presenté un amparo y me tuvieron 3 años. O sea, cuando quieren hacen las cosas rápido. Pero sí creo que no podemos estar con oídos sordos a denuncias como de esta naturaleza. Pero tenemos tendencias. Perdón un segundito, tenemos tendencias que se nos está yendo la hora. Sí, Judy, tendencias. Lo que más se debate y lo que más se comenta en redes sociales. Tendencias en Capital. Porque está ahora. Hola Judy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aldo? Bueno, vamos a comentar lo que opina la gente en las redes sociales. Milagros Herrera nos dice, hay veredas llenas de orina y terriblemente sucias. Se deberían limpiar por las municipalidades con aguas tratadas. Rosario comenta, lo más común es lavarse las manos, los dientes, lavar la vajilla o bañarse dejando correr el agua enjabonada. Patricia, se deben poner multas más duras, sobre todo en zonas residenciales donde las amas de casa riegan veredas y jardines. César Valladares, en la cuenca del Pacífico se puede aprovechar para abaratar los costos de agua potable y que Comcam no usen manantiales. César Valladares también nos recomienda que cuando se siembre caña de azúcar, la caña requiere riego casi todo el año. Si bien se usa riego tecnificado, no es estratégico. Y por último, Daniel Céspedes, ¿cuál va a ser la situación con la sequía en Acarí, Carabelí, en Arequipa, donde las pérdidas de cosechas de aceituna es inminente? Por otro lado, Aldo, permíteme realizarle una pregunta a tu invitado. En zonas de la selva, en los ríos, hay fajas marginales que no se respetan, ¿no? Los dueños de chacras cercan esta parte del río. ¿Eso qué consecuencias tiene? Lo que se permite en la selva es la ocupación temporal para las restinjas, los bajiales y para hacer siembras temporales como es el camu camu. El hecho de cercar ya es un tema que infringe la normatividad y que debería ser sancionado por la autoridad nacional o por el Ministerio Público según corresponda. Nosotros lo que otorgamos son autorizaciones para ocupaciones temporales para cultivos, insisto, de corto periodo vegetativo. Gracias Judy por tu pregunta, gracias por tendencias. Bueno, ya nos llegó el final de la hora, son 11:17, lamentablemente. Le iba a preguntar por las juntas de riego también, que son unas mafias que se tiran todo el agua, generalmente los que entran en las juntas de riego y manejan el agua del valle como le da la gana a los señores dirigentes, pero no ha habido tiempo para eso. Pero no hablamos del agua, pues no, están en el Congreso discutiendo por canastas y tonterías, o hacemos panamericanos que cuestan $1.200 millones ahí, glorias, vanaglorias, como se podría decir, una vanagloria, y no metemos en lo serio, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días.